es que eso me... A ver, un poquito de atención. A ver, por favor. Por favor. Por favor. Los puestos donde tenéis que sentaros es la pegatina en la espalda. La pegatina en la espalda. Para que así guardemos todos el 1,5 metros. ¿Vale? Sin más. Perdón. Si alguien no encuentra sitio con pegatina, arriba en el coro todavía quedan algunos sitios. ¿Vale? Bueno, pues bienvenidos. Vamos a celebrar esta fiesta y lo escuchamos un poco la introducción. Nos ponemos de pie, por favor. Hoy es un día importante en nuestras vidas. No es como otros años en junio, respetando el curso del tiempo. Ha pasado más de medio año y queremos celebrar el fin de nuestro paso por nuestro cole. Queremos despedirnos de nuestro colegio con cariño y con una celebración a la altura que se merece este acontecimiento. Hemos recorrido un camino de 13 años. Entramos en infantil y salimos con la ESO terminada. Ahora andamos ya liados en bachillerato, en ciclos, pero no podemos ni debemos olvidar lo vivido, sentido y pensado en nuestro cole, la Mila. Creo que la mayoría salimos con la cabeza ordenada, con el corazón sensibilizado y con nuestras neuronas entrenadas para los nuevos desafíos que nos aguardan y ya estamos afrontando. Muchos de nosotros seguiremos ligados al cole en grupos de JMV, con el corazón sensibilizado y con nuestras neuronas entrenadas para los nuevos desafíos que nos aguardan y ya estamos afrontando. Muchos de nosotros seguiremos ligados al cole en grupos de JMV. Todavía nos quedan momentos para completar nuestra formación humana y cristiana. Por esa cuestión de la formación humana y cristiana, hoy no solo celebramos la academia. En esta Eucaristía ponemos delante de Jesús todo nuestro ser, nuestros deseos, sueños e ilusiones. En este momento tan especial queremos compartir con toda la comunidad educativa, aunque por las medidas COVID no puedan estar todos y algunos nos tengan que seguir por streaming, lo vivido, lo estudiado y lo sentido. Os invitamos a celebrar esta Eucaristía con
profundo respeto. Ven a la fiesta, es el momento de rezar y de cantar. Hoy celebramos que en nuestras vidas Dios viviendo siempre está. Ven a la fiesta, es el momento de rezar y de cantar. Hoy celebramos que en nuestras vidas Dios viviendo siempre está. Comenzamos la celebración recordando que estamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Vamos a dedicar siquiera un segundito al comienzo de la celebración a pedirnos perdón entre nosotros, lo primero, a pedirle perdón a Dios también, a pedirle perdón a las personas con las que estamos viviendo y con los que a veces pues, nos equivocamos a la hora de tratarles, a la hora de quererles. Perdón, Señor, por las veces que cerramos el corazón a tus palabras, entablando un monólogo con nuestro egoísmo. Erruki jauna. Erruki jauna. Perdón, Cristo, por no mirar al hermano necesitado, por no apoyar su desarrollo humano. Perdón, Señor, por las veces que cerramos el corazón a tus palabras, entablando un monólogo con nuestro egoísmo. Erruki jauna. Erruki jauna. Perdón, Cristo, por no mirar al hermano necesitado, por no apoyar su desarrollo humano, por no ser buenos samaritanos. Cristo Erruki. Cristo. Perdón, Señor, por las veces que eran niños y compañeros, por las veces que en vez de animarnos nos poníamos las zapatillas. Erruki jauna. Erruki jauna. Mis equivocaciones, perdóname, Señor, y olvida mis errores, que yo quiero cambiar. Mis equivocaciones. El Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros fallos, nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos, Dios Padre bueno, aquí estamos en esta fiesta de fin de curso pasado y fiesta también pues, en el pueblo, ¿no? Sin feria, del Viernes de Dolores, pero con el corazón festivo. Te pedimos que nos ayudes a celebrar hoy todo lo bueno que tenemos cada uno de nosotros y nos ayudes a multiplicarlo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bueno, pues vamos a sentarnos para escuchar la palabra de Dios. Todo lo bueno que tenemos cada uno de nosotros y nos ayudes a multiplicarlo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bueno, Carta pues de vamos San a sentarnos Pablo para escuchar la a palabra las de Dios. alumnas y alumnos del Colegio de la Milagrosa. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo. Carta de San Pablo a las alumnas y alumnos del Colegio de la Milagrosa. Y entendiera todos los misterios. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, y si tuviera pero no tengo amor, para trasladar montañas, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. y si diera todos mis Y bienes, si tuviera el don de profecía, y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, pero no tengo y si amor, tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. es bondadoso. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los Es pobres, jactancioso. y se entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. No busca lo suyo. El amor es paciente, No toma es las bondadoso. cosas mal. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma las cuentas. El amor no pasa nunca, pero si hay dones de profecía se acabarán, si hay lenguas cesarán, si hay conocimiento se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Porque ahora vemos por un espejo,
veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente, como he sido conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor, estos tres, pero el mayor de todos es el amor. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta, todos. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin términos. El Señor es mi pastor, nada me falta. Bueno, pues vamos a ponernos de pie de nuevo. Esto se puede bajar un poco más. ¿Se puede bajar un poco el micro? Bueno. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado con él. Si Dios es glorificado con él, Dios glorificará al Hijo en sí mismo y lo hará muy pronto. Hijos míos, poco tiempo me queda para estar con vosotros. Me buscarán, y lo que antes les dije a los judíos, ahora os lo digo a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Este es el mandamiento nuevo que os doy, que os améis los unos a los otros. Así como yo os he amado, también vosotros debéis amaros los unos a los otros. Y de este modo sabrán que sois mis discípulos. Palabra del Señor. Nos sentamos un momentito. Cuando me dijo hace unas ya semanas Mariluz, a ver, para celebrar esta Eucaristía, y me contaba un poco el motivo, pues yo me alegré mucho, en primer lugar, ¿no? Porque está bien que las circunstancias no sean las mejores, pero eso no quiere decir que perdamos las que son buenas costumbres, ¿no? Hacer una fiesta, ser agradecidos, ¿no?, vosotros con el colegio con vosotros, y en definitiva, detrás de vosotros, todas vuestras familias, toda vuestra gente. Yo creo que eso nos hemos acostumbrado demasiado pronto a que las cosas buenas, como estamos en pandemia, las hemos perdido. Y yo creo que es bueno que recuperemos las cosas buenas que teníamos, ¿por qué no? Y cuando, pues me pasaron un poco las lecturas que había elegido Pachi, vosotros, pues dije, porque no tenía muy claro cómo y en qué me podía dirigir a vosotros, qué os podía decir desde aquí. Y como siempre, lo mejor es dejar que hable la palabra de Dios. Esta palabra que nos habla de cosas concretas y de cosas muy prácticas, además. A veces, como leemos a todo correr ni nos damos cuenta, ¿no? Pero hemos escuchado dos lecturas que nos hablan del mismo tema, del amor. De ese amor al que Jesús le dedicó mucho tiempo para explicarnos en qué consistía, de dónde nacía, cómo debía de vivirse y cómo debía de regarse. Y eso yo creo que a gente de vuestra edad, a mí me apetece que hagamos también una pequeña reflexión aquí. ¿Por qué digo esto? Pues porque vosotros ya estáis tomando decisiones. Y es el momento, además de tomarlas y de decisiones importantes. Estáis empezando a decidir por dónde los estudios, hacia dónde encaminar
vuestro mundo laboral, estáis también pues eligiendo los amigos más cercanos, las cuadrillas más cercanas, estáis eligiendo pues ir poco a poco despegándoos de casa, estáis eligiendo muchas cosas. Y es que esta es la edad de hacer estas elecciones. Y estas elecciones pues tienen mucha importancia luego a lo largo de la vida. Somos muy jóvenes, no, sois muy mayores, para algunas cosas sois mayores, ¿no? Pues sois mayores para todo, ¿no? Y son los momentos de poner los pilares de vuestra vida. Sin duda el colegio os habrá ayudado, pero ahora sois vosotros los que tenéis que decidir. Y entre todos esos pilares tenéis que elegir también, ¿no? ¿Qué es lo más importante? ¿El trabajo que vais o queréis realizar en vuestras vidas es lo más importante, donde queréis colocar vuestro pilar, ¿no? En la cantidad de dinero que vais a llevar mes a mes a casa, cuanto más mejor? Es alcanzar un puesto un poco de relevancia social, donde yo pueda pues, tener un poco gente a mi cargo, etcétera, etcétera. Pues si es así, os felicito. Si lo que estáis buscando es un buen puesto, una buena carrera, un buen puesto relevante, os felicito porque estáis con la moda. Es lo que se lleva, sí señor. Esto es lo que se lleva. Y para esto se pretende preparar a la gente, para que se produzca bien, para que sea muy bien, para tener muchas cosas, para tener mucho dinero, para tener buen sueldo, para tener estabilidad. Eso es lo que hoy se nos ofrece. Sin embargo, también es cierto que este mundo que se ofrece, ya sabemos que se convierte muy triste y se tambalea muy fácil cuando llega, por ejemplo, por poner un ejemplo que a nadie llama la atención, un pequeño virus venido de China o vaya usted a saber de dónde. Con eso se tambalea todo. Lo que hoy hemos escuchado, lo que ha leído Pachi, lo que he leído yo, es un pilar diferente. Tal vez no esté de moda, pero sí que es importante y del que Jesús habló con rotundidad. Y si queréis vivir felices, amad. Si queréis superar las dificultades que trae consigo este mundo, amor. Si queréis vivir libres de toda atadura, amad. Y si queréis sentir abrazo en las dificultades de la vida que os van a llegar, seguro, amad. Amad a Dios y amados entre vosotros. Amad. Este es el pilar que Jesús nos ofrece. No nos ofrece hoy en el 2021, sino nos ofreció desde la cruz y desde su vida, desde una manera de vivir concreta. Jesús, hemos terminado el Evangelio que he leído diciendo: en esto conocerán que sois mis discípulos. No en que vengamos muchas veces a misa, que de vez en cuando no hace daño. No que recéis mucho, que no os va a salir sarpullido. No que leáis la Biblia de vez en cuando y leáis a Jesús, que no se os van a caer los ojos. Pero sobre todo en que amáis, en que queréis a la gente y que le queréis a Dios. Y tampoco os volváis muy loco para decir: ¿y cómo queremos que amarnos? ¿Qué es eso de amor? ¿Y por qué tengo que tener yo como pilar de mi vida el amor? Pues porque el amor lo tenemos que vivir al estilo de Jesús. Así lo dijo Jesús: amaos como yo os he amado. ¿Y cómo fue el amor de Dios, de Jesús, mientras estuvo entre nosotros? Un amor que respeta, un amor que libera, un amor que da felicidad, que es fiel a los planes de Dios, que apuesta siempre por los que más sufren, que nace de la justicia, que no hay excepciones, yo a este sí y al otro no, que produce una alegría inigualable, y que además me lanza a compartirlo. La oferta está realizada. Sabéis qué es lo que está de moda, sabéis qué es lo que ofrece Jesús. Pero hay que ir tomando decisiones. Os vais haciendo mayores. Y tiene muchas cosas buenas hacerse mayores.
pero una de las cosas que hay que hacer es tomar decisiones importantes para la vida. Y yo creo que este es un momento bonito. Antes de que terminéis el bachillerato, antes de que toméis las decisiones finales, escuchad lo que hoy ha dicho Jesús. Ya podría tener yo todos los dones y saber todas las lenguas del mundo. Si no tengo amor, no eres nada. Ya podría tener una fe como para mover montañas. Si no tienes amor, no sirve de nada. Ya podría tener lo que os dé la gana. Si el amor falta, no parece un proyecto que tenga muy buenos visos de ser un proyecto feliz. Si os parece, vamos a hacer un minutito de silencio nada más. Sé que habéis oído hablar miles de veces del amor, miles de veces. Hoy, también en esta fiesta, yo me alegro que hayáis elegido estas lecturas, porque es momento de tomar decisiones y hoy puede ser un día bonito. Bueno, pues a este Dios que tanto nos ama, vamos a hacerle llegar también algunas peticiones. Vamos a pedirle, no sé, por ahí creo que hay algunas cosas preparadas, ¿verdad? Pues si os parece, y para que no os quedéis así como muy apalancaos, nos ponemos de pie un poco y escuchamos y le presentamos a Dios. Te pedimos, Señor, por la Iglesia, para que sea fiel al mandato de Jesús, expandir su nombre con valentía en este mundo donde reina la injusticia. Entzun jauna gure eskaria. Te pedimos, Señor, por nuestro colegio, para que sea fiel al espíritu de San Vicente de Paúl y de Santa Luisa de Marillac, cumplir la voluntad de Dios y combatir las pobrezas de nuestro mundo. Entzun jauna gure eskaria. Entzun jauna eskaria. Te pedimos, Señor, por los aquí presentes, hermanas, padres y madres, profesores y alumnos, para que cada uno en su vida encuentre la senda que nos marca Jesús para ir al Padre. Entzun jauna gure eskaria. Entzun jauna eskaria. Te pedimos, Señor, que como María tengamos un corazón dócil a tu llamada, a tus exigencias, que como María sepamos seguirte en cada paso que damos en nuestra vida. Entzun jauna gure eskaria. Entzun jauna eskaria. Escucha, Dios Padre bueno, nuestras oraciones de esta tarde. Te las presentamos como hijos, que sentimos tu cariño día tras día y que sabemos que siempre nos escuchas. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bueno, pues podemos sentarnos, presentamos a Dios el pan y el vino. Te ofrecemos este pendrive. Significa el esfuerzo realizado en nuestros estudios y también que debemos estar con las nuevas tecnologías. Ellas marcarán nuestro futuro. Te ofrecemos estas zapatillas. Son básicas para seguir caminando en nuestra vida, para seguir nuestro desarrollo como personas. Te ofrecemos esta imagen de San Vicente de Paúl. Somos herederos de un carisma y debe de ser la brújula de nuestra vida. Te ofrecemos el pan y el vino, alimento y bebida vital, fruto del trabajo y desvelo del ser humano. Sin ellos no somos nada. El Señor esté con vosotros. Vais acercando. Te vengo a ofrecer con mi Salvador el vino y el pan de nuestro sudor. Te vengo a ofrecer con todo mi ser el vino y el pan, la tierra y el sol y mi corazón. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y es necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre por tantas cosas que de ti recibimos día tras día. Y en especial darte gracias por este mandamiento del amor que acabamos de recordar. Amor para ser felices
amor para hacer un mundo mejor, amor como motor de nuestras vidas y amor a todos sin excepción y comenzando por los más pobres y necesitados. Un mandato fácilmente comprensible por todos, no es difícil entenderlo y es un camino infalible para hacer entre todos un mundo un poquito mejor, en el que vivamos la fraternidad universal. Un mundo en el que la fuerza y el dinero dejen de ser nuestras únicas obsesiones. Y, por supuesto, también queremos dedicar un espacio especial para darte gracias por María, ejemplo y regazo al que acudir una y otra vez. Por eso, con los ángeles, con los arcángeles, con todas vuestras familias, con tanta gente buena que os rodea en el día a día, queremos ahora darle gracias a Dios cantando juntos este santo. Santo, 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 Dine guztiek jainko jauna, zerurunak bete idazta, zure diztira. Osana zeru goienetan, bereitatua jaunaren izenean datorrena. Osana zeru goienetan. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la llegada de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, cuando habían terminado de cenar, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en recuerdo mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, Jesús. Así pues, Padre, al recordar ahora la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias por poder compartir este ratito alrededor de este Jesús, pan y vino, que quiere compartir nuestra fiesta, como no. Acuérdate de tu Iglesia, que está extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan Carlos y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Queremos también recordar a nuestros familiares y amigos difuntos, a esas personas que nos han precedido y de las cuales hemos escuchado cosas, hemos visto actitudes que nos han gustado y que nos dolió separarnos de ellos. Sabemos que están junto a ti, sabemos que les has dado ese abrazo eterno y por eso los recordamos con dolor, pero sobre todo con mucha paz y mucha esperanza. Y ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y cuantos han vivido a lo largo de la historia siguiendo este camino del amor que hemos escuchado hoy, con ellos también nosotros, ¿por qué no?, merezcamos compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hoy, Viernes de Dolores, otros años fiesta grande en el pueblo, pero nos anuncia, estamos cerca de la Semana Santa. Aquí Jesús volverá a decir: este es mi mandamiento. Nos lo recordará en la última cena, ya en la cena de despedida, como cosa importante. Amaos, lavar los pies, es decir, serviros, y desde ahí podemos ir construyendo nuestro mundo también, ¿por qué no? Vamos a pedirle a Dios que lo sepamos hacer, que nos pongamos a ello, porque cada vez que lo intentemos nos encontraremos mucho más cerca de lo que Él espera de nosotros.
gure aita zerueta zelana, santu izan bedi zure izena, etorregi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere, eman guzu gaur, egun honetako ogia, barkatu gure zola, guk ere gure zorunei, barkatzen diegunez gero, ez gaitzazuntzi tentazioan erotzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Que la paz de este Jesús, que habla de amor y que nos lo propone como pilar de nuestra vida, como motor de nuestras vidas, esté con todos vosotros. Y no podemos darnos la paz como hemos hecho tantos tiempos, tantos años, ¿verdad? Pero sí podemos desearnos paz y sobre todo desearnos lo mejor para todos nosotros. La paz que sea con vosotros. Pachi. ¿Vais a cantar? ¿Vais a cantar? Tomado de lo mejor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, vas a cantar tú, Pachi. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, que habla claro, y yo creo que además su mensaje es como un reto. Aceptemos su reto y pidámosle que acepte también nuestras miserias, pero que sobre todo que aceptemos su esfuerzo, su acompañamiento, ¿verdad? Dichosos los que hoy podemos acercarnos a Él. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Antes de que comencéis el canto, Pachi se pondrá ahí en la mitad. Por favor, a la hora de venir, venimos todos por el centro y nos dividimos así para no encontrarnos por los caminos. ¿Vale? Tomado de la mano con Jesús yo voy, me sigo como oveja que encontró al pastor. Tomado de la mano con Jesús yo voy, a donde Él va. Tomado de la mano con Jesús yo voy, le sigo como oveja que encontró al pastor. Tomado de la mano con Jesús yo voy, a donde Él va. Si Jesús me dice amigo, deja todo y ven conmigo, donde todo es más hermoso y más feliz. Si Jesús me dice amigo, deja todo y ven conmigo, yo mi mano pondré en la suya e iré con Él.
Gracias, Señor, por poder celebrar esta Eucaristía de agradecimiento, de recuerdo y de inspiración. Agradecerte estos años de estudio, de formación en valores, de hacer amistades, de ir creciendo en sabiduría y estatura. Recuerdo de momentos gratos, de risas y descubrimientos. También ha habido momentos duros. Todo ello es bagaje para los nuevos caminos que debemos andar. Inspiración ante la vida, ante los desafíos. Somos herederos de un carisma y debemos iluminar nuestra vida desde la forma que entendió San Vicente de Paúl el seguimiento de Jesús el Señor. Gracias, Señor de corazón, por estos maravillosos años. Bueno, pues vamos a ir terminando la celebración y lo vamos a hacer con un canto a la mila, que a veces la mila hablamos de un lugar, la mila, pero no es la mila, ¿no? La milagrosa, esa María, que está por ahí cerca siempre, echándonos una mano y que además, si en algún momento dudamos de por dónde tenemos que caminar, viene bien fijarse en una mujer sencilla de un pueblo chiquitín, que se fió de Dios y, bueno, aceptó sus planes, a pesar de que no los entendiera muy bien, ¿no? Por eso vamos a pedirle a María que en estos caminos que os toca ahora recorrer, que en estos caminos en los que tenéis que elegir, pues que os ayude, que os eche una mano, que a buen seguro lo hará como buena madre que es. Si os parece, nos ponemos de pie y le cantamos juntos. María, Madre nuestra, flor de juventud, camino de mi vida, esa eres tú. Soy como un camino al amanecer que busca en el silencio los pasos de tu ayer. Sin ti el mundo sería como un paisaje sin luz, un día sin sol, un rostro sin sonrisa. Sin ti, María, no habría luz, sin ti no habría una sonrisa. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Bueno, pues creo que ahora continúa un poco, Mariluz toma la palabra. Yo os pido perdón porque tengo que marcharme a otra celebración, pero gracias por invitarme y gracias también por compartir, bueno, pues este ratito alrededor del altar. Gracias de todo corazón. Bueno, pues nos podemos sentar y comenzamos un breve acto académico dando gracias al Padre Richard por su acogida. Siempre San Pedro de la Muza en Laudio es nuestra parroquia y aquí estáis invitados todos no solo a vivir esta celebración con fraternidad, con hermandad, como una familia que somos, sino también que nuestra familia del Colegio de la Mila de la Milagrosa sea también una familia de parroquia que comparte. Da gusto ver jóvenes sentados en los bancos, llevan vuestro nombre, os habéis encontrado vuestro nombre en las bandas, pues Jesús también os espera a cada uno de vosotros con vuestro nombre para que participéis, para que hagáis comunidad parroquial. Voy a comenzar este breve acto académico. Nos gustaría hacerlo. Imaginad en el recuerdo pues el colegio, el polideportivo, las personas, todos los profesores que no han podido venir, todos los aitas, las abuelas, las amonas, todos los niños pequeños que estaban deseando cuándo cantamos en el coro y cuándo es la fiesta, y nos han preguntado miles de veces. Bueno, pues nos imaginamos todo ese entorno de cariño, de acogida que os envuelva hoy a cada uno de vosotros, porque no estamos solo nosotros, están todo el colegio acompañándose este momento. Buenas tardes, Arratsaldeon. El curso se acabó en junio de 2020. Confinados en los domicilios, tuvimos que hacer el esfuerzo de terminar el colegio sin vosotros.
nos había quedado esa pena. Vuestra etapa como alumnos finalizó sin despedirnos, pero os enviamos a una nueva etapa de vuestra vida bien preparados, con la alegría de quien sabe que lleváis el sello del colegio allá donde estéis y que la Milagrosa os acompañará siempre. Ahora hemos querido acercarnos nuevamente a vosotros para formar grupo, para recordar los momentos felices vividos en el colegio y dar juntos las gracias por todas las experiencias compartidas, por todas las personas que os han ido a vosotros dejando huella, las directoras, los profesores de todas las etapas, las hijas de la caridad, las hermanas, el personal de administración y servicios, el AMPA, que hoy también se ha querido hacer presente con 3 personas y con el centro de flores que nos armoniza la capilla. También hacemos grupo y recordamos a todos los propios compañeros que nos han ido marcando nuestro camino. Nos gusta que nuestros alumnos sepan las distintas áreas del currículo, pero intentamos que sepáis caminar en libertad, con responsabilidad, con respeto, con solidaridad, con alegría, con fe. No os canséis de soñar, de luchar por vuestros ideales y sed fuertes y valientes. La vida es bella para quienes se proponen ser felices. Dios reparte talentos y los vuestros eran y seguirán siendo muchos. Que los sepáis compartir en vuestras familias, con vuestros padres y hermanos, con vuestros amigos, con toda la sociedad. Sabed que las puertas del colegio estarán siempre abiertas, más cuando terminen las restricciones por la pandemia. Pero siempre las puertas de nuestro corazón estarán abiertas para cuando queráis y lo necesitéis. La parroquia que hoy nos acoge queremos que sea vuestro lugar de celebración en la fe. Y JMV, Juventudes Marianas Vicencianas, queremos que sea vuestra asociación, como jóvenes que miráis al mundo con esperanza y compromiso. Un abrazo fuerte para cada uno de vosotros, para vuestras familias. Mi felicitación y eskerrik asko. Sed felices, confiad, no temáis. Y no os olvidéis que Iago Jakin, hobeto serbitzatu, saber más para servir mejor. Feliz día eta ondo ibili. Eskerrik asko. El 11 de marzo de 2020 a las 2:20 acabamos las clases y como el resto de los días nos fuimos a nuestras casas. Sin embargo, sin saberlo, esa fue nuestra despedida. A la tarde-noche nos dirigimos a vosotros para comunicaros que se suspendían las clases. Pensábamos que por unos días. Junto con ello se suspendió la subida y bajada al colegio con los compañeros, las risas y los gritos por los pasillos, nuestra presencia en las aulas, la excursión de fin de curso, la fiesta de graduación. Ni en las peores pesadillas nos hubiéramos podido imaginar una despedida así. Sin embargo, como lo prometido es deuda, aquí estamos celebrando vuestra graduación. Cuando hemos empezado a prepararla, hemos estado un poco nerviosos. ¿Se seguirán acordando del colegio? ¿Les interesará? ¿Cuántos vendrán? Y, como podemos ver, estamos casi todos. Lo primero, muchísimas gracias por reservarnos este rato de una tarde de viernes. Con vuestra presencia hoy aquí, nos estáis diciendo que los años vividos en el colegio han dejado huella en cada uno de vosotros. Del mismo modo que cada uno de vosotros también formáis parte de nuestras vidas. Aunque el tiempo es el mayor enemigo de la memoria,
deseamos que el paso del tiempo no borre de vuestros recuerdos los buenos momentos vividos en el colegio, todos aquellos consejos que os hemos dado con todo cariño, vuestra cercanía a la Virgen Milagrosa, y si en algún momento habéis pensado que no hemos estado a la altura, perdón. Os deseamos de todo corazón que os vaya muy bien en esta nueva etapa que ya habéis iniciado. No olvidéis que las puertas del colegio las tendréis siempre abiertas y que todos nosotros estamos allí para lo que necesitéis. Un fuerte abrazo para todos y para todos desde nuestra parte. ¿Vale? Bueno, y ahora, muy atentos, que llega el vídeo. De todas formas, ahora lo vemos aquí todos juntos y luego se os mandará el enlace para que lo podáis ver más veces en casa. ¿Vale? El vídeo. Ausartak, beti aurrera goaz. Ausartak, arnaz ez du kabada ere. Ausartan naiz, negar egiten dut, triste goteak, asko laguntzen dit gero momentu honak, indartsuagoak, ta beldurra, bandera azpian gorde du. Ausartak, beti aurrera goaz. Ausartak, arnaz ez du kabada ere. Ausartak, beti aurrera goaz. Ausartak, arnaz ez du kabada ere. Egunero egingo du birri, amestuko dugu, amets egitearekin borroka hau irabaziko dugu, eta dena berriz ongi egongo da. Ausartak, beti aurrera goaz. Ausartak, arnaz ez du kabada ere. Ausartak, beti aurrera goaz. Ausartak, arnaz ez du kabada ere. Argi izan denek, erreza ez dela pauso bakoitzean, hortzak erakutsi. Argi izan denek, erreza ez dela pauso bakoitza da, garaipen ederra. Ausartak, beti aurrera goaz. Ausartak, arnaz ez du kabada ere. Ausartak, beti aurrera goaz. Ausartak, arnaz ez du kabada ere. Ausartak, beti aurrera goaz. Ausartak, apartak, arnaz ez du kabada ere.
stored in overdrive, baby. Oh, the city's cold and empty. No one's around to judge me. I can see clearly when you're on my side. I'm blinded by the lights. No, I can't sleep until I feel your touch. I said, I'm drowning in the night. Oh, I don't like this, 'cause I want my eyes. I'm coming hard to let you know. I can never say it on the phone. They'll never let you know. This time, I said, I'm blinded by the lights. No, I can't sleep until I feel your touch. Hey, hey. Ba, bueno, orain aterako zarete banan-banan nik deituko dizuet, bale? Eta hor oparitxo bat izango duzue, bale? Itxaron hor bertan momentu batean nik argazki atera izateko, bale? Markel Angulo. Txalobero bat. Animo Markel. Eman vuelta, Markel. 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 Oh. Íbamos bien de tiempo hasta que salió Markel. A ver, no os movéis tanto que... Osondo. Ian Bengoa. Mengeratuko dira. Isero Borbolla. Aymar Cid. Alba Crespo. Y hay que darle gracias a la vida, a la vida, a la vida. Miquel Cuesta. Abre tus ojos. Buenas que tiene la vida. Naroa Díez. Mira hacia arriba. Disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Irati Etxebarria. Cuando estés perdido y no sepas dónde vas, recuerda de dónde vienes y qué bien te sientes. Elena Echevarría. Siempre que debes capaz son consejos de mamá, y con la bendición de tus ancestros llegarás. Tambor, 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 que llama tambor. Samir Alfarisi. Tambor,
Iván Esperilla. Mecane García. Irati García. Ane García. Gencha Gaya. A ver qué pasa con Hugo Goicoechea. Oyer González. Leyer González. Joseph González. Igual Harry. Leire Gordo. Unai Gostin. Ane Guerrero. Aymar Gutiérrez. Ariana Loaiza. Didier Lozada. Gorane Manzano. Paula Mosquera. Yone Muguruza. Nagore Muguruza. Ane Murga. Carmen Oliva. Leire Ortiz. Unai Otaola.
Iker Pablos. Joaquín Quintas. Jump on it if you said and flown it. If you freak dead and own it. Don't break down. Naya Rodríguez. Jump on it if you said and flown it. Well, it's Saturday night, we in the spot. Don't believe it, just watch. Come on. Borja Samaniego. Don't believe it, just watch. Rubén Solaun. Eider Ugarte. Joane Urquijo. Valentina Castaño. A ver, no metéis las otras al suelo. Lier Vega del Río. Te digo claro, claro, no es nada raro, raro, así se puede amar. David Velasco. Un mundo enano, enano, estamos mano a mano, solo hace falta el amor, se puede amor. Yo quiero que Marta Velasco. conteste del este hasta oeste y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos. Aquí todos estamos bajo el mismo sol. Eta Ayara Zorrilla. Aupa zuek. Y así os saco una foto a todos. A ver, unos que se pongan... Unos pones por aquí, igual unos por aquí. ¿Eh? Tiene que ser así, en escalera. Sí, sí, así, pero alguno más por atrás, más por allí. Vale, vale. A ver. Un poquito. A ver, va. Esa patata. Sigolou. Mueve los brazos, algo, no sé, un poco de alegría. Egon pizkat, itxera momentu bat. A ver, etorri diren irakasleak jarri hor, mesedes, venga. Venga, luego yo hago selfie. Venga, jarri askar. Mamen, nahi baduzu jarri hor, Mamen, jar zaitez hor. Venga.
ahí salga un granate y allí que salga verde. Verde y granate. Se te va. Ahí, verde y granate. Un segundo. Vente aquí conmigo, Beñi. Y falta Mari Carmen. Momento bat. Que falta Mari Carmen. Menos mal que Mari Carmen está en forma. Txalo bero bat zuentzat guztiontzat, ni esker. Gracias. Bueno, amaitu dugu ja, mi esker etortzeagatik eta laster arte espero dugu, laster arte, betir arte, hemen zaituztegu, Os queremos. Eskerrik asko gurasoei ere, Muchas gracias también a padres, madres, familia y hasta pronto.